Pongámonos en situación por un momento. Imaginemos que mañana por la mañana nos levantamos y vemos en las noticias que el Estado decide intervenir nuestra compañía de agua local. Vale, una expropiación o algo así, ¿no? Exacto. Y claro, la narrativa oficial en los medios dice que es una medida heroica para proteger a la ciudadanía de los abusos de la privatización. Suena genial sobre el papel, desde luego. Claro, suena estupendo. Pero resulta que unas semanas después llega la primera carta de la nueva gestión pública al buzón. Y al abrirla, vemos que la factura habitual se ha multiplicado por 3. Madre mía. Y no solo eso. Además, exigen un pago inmediato, un pago de 25.000 pesos, por unos supuestos derechos que nadie había escuchado en su vida. Y por si fuera poco, reclaman deudas de los últimos 5 años basándose en, estimaciones que son imposibles de rebatir. O sea, la ruina total. Literalmente. Y claro, ante ese pánico, uno corre a la cocina a servirse un vaso de agua para asimilar el golpe. Abre el grifo y de repente no sale absolutamente ni una gota de agua. Es que, a ver, es un escenario que parece sacado de una película distópica sobre el colapso burocrático. Pero el problema es que esto que cuentas es la radiografía técnica de una situación real. Y además, muy latente. Muy real. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy es jueves 26 de marzo de 2026. Y nuestra misión de hoy es desentrañar una situación increíblemente compleja, llena de matices y, la verdad, de altísimo riesgo. Sí, un riesgo brutal. Un riesgo que se está gestando en torno a la gestión del agua en una comunidad llamada La Pradera, en México. Y para diseccionar este caso vamos a basarnos en 2 fuentes principales que hemos estado revisando. Eso es. Por un lado, tenemos un informe técnico estratégico, un documento de noviembre de 2023, que se titula Diagnóstico del servicio de agua en La Pradera. Y por otro lado, manejamos un análisis muy exhaustivo sobre la realidad tarifaria de esa zona, que básicamente compara las métricas de la actual operadora privada, una empresa llamada Aqua, con la entidad pública del Estado, que es la Comisión Estatal de Aguas, la famosa CEA. Y fíjate que el cruce de datos entre ambos documentos revela algo fascinante. Lo que a simple vista podría parecer, un debate administrativo aburridísimo sobre quién imprime los recibos del agua, es en realidad una bomba de relojería. Totalmente. Una bomba que afecta directamente a la supervivencia financiera y al suministro básico de 7.000 viviendas, 7.000 familias. Y bueno, cuando se habla de agua pública frente a privada, suele hacerse desde posturas puramente ideológicas. Ya, la típica trinchera política. Exacto. Pero nosotras hoy vamos a prescindir de esas etiquetas por completo. O sea, vamos a ir a los datos crudos, a examinar los mecanismos operativos y a ver las consecuencias reales que plantean estos documentos sobre el terreno. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela. Antes de ver por qué este caso concreto es tan explosivo, necesitamos entender las reglas del juego. Necesitamos saber quién es quién en este tablero. Fundamental. A menudo la gente que nos escucha puede pensar que la empresa privada y la entidad pública viven en universos normativos distintos, con leyes completamente diferentes. Claro, como si no tuvieran nada que ver la una con la otra. Pero el diagnóstico técnico desmiente esto en la primera página. Tenemos a la CEA y tenemos a Aqua, pero resulta que comparten exactamente el mismo terreno de juego normativo. Y la clave aquí reside en comprender los roles. O sea, la CEA actúa como el órgano normativo y regulador. Es decir, es la maquinaria del Estado que diseña las reglas, la que establece los precios y vigila que se cumpla la ley. Vale. Y Aqua, por su parte, es la concesionaria ejecutora. Gestiona el servicio físico en La Pradera, sí, pero bajo la lupa y la supervisión de la CEA. O sea, las mismas reglas aplican a ambas. Es como, a ver si me explico, es como si estuviéramos hablando de 2 franquicias del mismo restaurante. O sea, puede que el gerente cambie, puede que le pongan otro logo en la puerta, pero el recargo por el ketchup y por el servicio a domicilio te lo van a cobrar igual porque viene de la central. Me parece una analogía perfecta. Y lo fascinante aquí es que este marco regulatorio compartido impone lo que el informe llama prácticas operativas estandarizadas. Vale. Y si leemos la letra pequeña, el diagnóstico revela que ambas entidades incurren en dinámicas idénticas que impactan al usuario. Por ejemplo, tanto la CEA como Aqua cortan el agua si no pagas. Ya. Limitan el servicio por impago, a pesar de que la ley superior dice que el agua es un derecho humano. Y además, ambas te cobran la penalización por reconectarte.
Y el informe va un poco más allá de los simples cortes, porque detalla unos recargos estructurales permanentes que son, la verdad, una barbaridad. Sí, sí, es asfixiante. O sea, ambas aplican tasas fijas sobre el consumo neto. Te cobran un 10% extra e inamovible por alcantarillado. Y encima otro 12% por saneamiento. Una locura. Es que casi un cuarto de tu factura son impuestos asociados a este marco regulatorio. Y claro, esa asfixia económica fue lo que generó un punto de inflexión brutal en esta historia. Exacto, porque los vecinos dijeron, hasta aquí hemos llegado. Eso es. Ante la imposibilidad de cambiar las leyes estatales, la comunidad se organizó. Crearon un movimiento llamado Por mis vecinos La Pradera. Y como no podían presionar al Estado directamente para cambiar la ley, se fueron a negociar cara a cara con la empresa concesionaria, con Aqua. Y consiguieron algo insólito, de verdad. Formalizaron unos acuerdos ante notario público, atrayendo incluso autoridades estatales como testigos, y crearon una especie de escudo ciudadano. Un blindaje en toda regla. Eso es, un blindaje notarial que establecía descuentos y, sobre todo, una garantía de que Aqua iba a igualar los costes. O sea, aseguraron que el servicio privado nunca superaría los ajustes anuales de la CEA. Pero a ver, aquí te lanzo una pregunta, porque yo estoy asombrado con esto. Dime. ¿Cómo es posible que una empresa privada, que al final busca maximizar beneficios y rendir cuentas a sus inversores, acceda a crear un escudo financiero que le hace ganar menos dinero? O sea, ¿acaso resulta que el regulador público es más implacable que la empresa privada? ¿No tiene sentido? Ya, choca bastante. Pero si conectamos esto con la perspectiva general de los servicios básicos, la lógica empresarial es cristalina. O sea, para una corporación así, la paz social no es un concepto romántico, es dinero. Claro, les sale más a cuenta no tener problemas. Totalmente. Los conflictos vecinales, las huelgas de impagos, los litigios constantes, todo eso dispara los costes y pone en riesgo la concesión. Entonces, Aqua firma esto y asume un ecosistema cerrado. Entiendo. Calculan que absorber esas pérdidas y no aplicar la tarifa máxima es el precio a pagar por tener una operación tranquila y estable durante las próximas décadas. Básicamente compran paz futura renunciando a exprimir a la gente hoy. Exactamente. Pero claro, aquí es donde la arquitectura de este acuerdo revela una fragilidad estructural enorme. Y es que todo este blindaje notarial que protege a las familias depende de una única condición. Que Aqua siga operando. ¿Exacto? O sea, el escudo ciudadano tiene una cláusula de exclusividad. Si la concesión se cancela mañana y la CEA asume el control directo, ese contrato notariado se vuelve papel mojado instantáneamente. Desaparece por completo. No es transferible al Estado. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque los documentos catalogan la caída de ese escudo como el vector A, el impacto financiero inmediato al usuario. Y al mirar los números, queda clarísimo que pasar a lo público no aliviaría los bolsillos de estas familias, sino que sería un desastre absoluto. Empecemos por lo básico, el coste de un contrato nuevo. Es que los números del informe son demoledores. O sea, bajo el paraguas de Aqua, firmar un contrato para una vivienda en La Pradera cuesta unos 4.500 pesos mexicanos, masiva. Vale, unos 4.500. Pero si la CEA entrara a gestionar eso mañana mismo, el coste para establecer ese vínculo se dispara a casi 25.000 pesos. Espera. Estamos hablando de multiplicar el coste por más de 5 de golpe. Sí. Pero a ver, si ambas se rigen por la misma ley, como hemos dicho al principio, tiene que haber algún mecanismo que justifique esos 20.000 pesos de diferencia. Y lo hay. Se llama derechos de infraestructura. El Estado utiliza esta figura legal para financiar grandes obras en la región. Y por ley, la entidad pública no puede perdonar ese pago a los ciudadanos. Los auditores se les echarían encima. Claro, no tienen margen de maniobra. Ninguno. En cambio, la empresa privada trata ese gasto como un coste de adquisición de clientes, ya amortizado en su modelo de negocio. Así que pueden absorberlo y eximir a los vecinos de pagarlo. Pues menudo sablazo. Y si el golpe de los contratos nuevos no fuera suficiente, el documento señala un riesgo todavía más bestia que afecta a 1.500 casas, las llamadas viviendas mixtas. Uy, sí, eso es un drama. Porque claro, es una realidad muy común allí. La típica residencia familiar que tiene, no sé, una tiendecita en el garaje o una peluquería en la fachada. Eso es. Y bajo la gestión privada,
Gracias al acuerdo ciudadano, Aqua clasifica estas casas dentro de la tarifa doméstica económica. Entienden que el uso principal es vivir ahí y que el pequeño local no gasta tanta agua. Tiene lógica. Pero la burocracia del Estado es binaria, no hay zonas grises. Si la CEA toma el control, la simple existencia de un negocio obliga a reclasificar toda la propiedad bajo la tarifa comercial. Para que quienes nos escuchan se hagan una idea de lo absurdo que es esto. Es como si el ayuntamiento decidiera que, solo porque tienes una máquina de coser en una habitación y arreglas ropa para sacar un dinero extra, de repente toda tu casa tiene que pagar los impuestos de luz y agua como si fueras una fábrica textil industrial. Es una analogía muy buena y muy triste, porque el informe calcula que ese cambio burocrático multiplica automáticamente por 3 el coste del metro cúbico. ¿Por 3? Madre mía, es que te hunden. Te hunden. Y aún falta el tercer elemento del vector A, que es casi peor, la retroactividad. Uy, cuenta esto porque me dejó de piedra. Pues resulta que la ley estatal le da a la CEA la potestad de rastrear supuestos consumos no facturados o irregularidades de hasta 5 años atrás. Ya. Y el mecanismo es perverso. Como no tienen un historial fiable de la zona, hacen lecturas actuales, sacan un promedio y asumen legalmente que has consumido eso cada mes durante el último lustro. Y te exigen el pago acumulado de golpe. O sea, te invierten la carga de la prueba por la cara. El vecino tendría que demostrar que no gastó esa agua hace 4 años. Es borrar el historial y ponerte una deuda inventada. Tal cual. Y ojo, la empresa privada teóricamente también podía hacer esto según la ley. Pero en las negociaciones, Aqua accedió a instaurar una política de cero riesgo histórico. Claro, el escudo. Exacto. Firmaron desde cero, renunciaron a las facturas fantasma del pasado, pero si se rompe el acuerdo notarial... Ese perdón histórico se evapora. De inmediato, las 7.000 viviendas quedarían expuestas a 5 años de escrutinio retroactivo del Estado. O sea que perder a la operadora privada no es ser rescatado de una corporación malvada. Es perder un muro de contención y comerte un tsunami de deudas automatizadas. Y fíjate que todo esto parece catastrófico, pero es solo la punta del iceberg. Ya, porque hasta ahora hemos hablado de dinero del vector A, pero el verdadero pánico llega cuando dejamos los números y nos damos de bruces contra la realidad física, las tuberías, el cemento. El vector B. El vector B, el estrés hídrico y de infraestructura, porque, claro, las decisiones de revertir concesiones se toman en despachos, firmando papeles, pero el agua depende de la física. Y la gran pregunta que plantea el documento es, si el Estado cancela hoy la concesión, ¿tiene la infraestructura real en la pradera para dar agua mañana por la mañana? Y la respuesta de los datos es un rotundo no. Un no rotundo. La red de la CEA en ese polígono se reduce a un solo pozo propio. Un único pozo que da un caudal de 8 litros por segundo. A ver, un momento. 8 litros por segundo. Hagamos un cálculo mental rápido. 8 litros por segundo y 7.000 viviendas. 7.000 familias tirando de la cadena, abriendo la ducha, poniendo lavadoras. Es físicamente imposible. Es que es un déficit matemático, así lo llama el informe. Si metes tan poca agua en una red tan grande, las tuberías se vacían antes de llenarse, se pierde la presión, entra aire, hay riesgo de contaminación por succión de aguas residuales y en minutos el sistema colapsa, desabastecimiento inmediato. O sea, un desastre absoluto. Si la infraestructura del Estado es tan pobre, supongo que Abbas ha tenido que montar su propia red paralela masiva para sostener a esta gente. Efectivamente, han desarrollado una batería de pozos interconectados. Imagínatelo como una red wifi en malla en una casa grande. Vale, entiendo. Si el router del salón se satura, los otros nodos redistribuyen la señal para que no te quedes sin internet. Pues Aqua hace lo mismo con el agua. Desvían presiones entre colonias de forma dinámica para evitar el colapso. Pero claro, si el Estado toma el control mañana, legalmente solo puede usar su pobre pozo de 8 litros por segundo porque la red paralela es privada. Exacto. Se enfrentarían a una crisis humanitaria instantánea. Desde locos. ¿Y qué solución técnica tendría el Estado para arreglar un colapso de esta magnitud sin los pozos privados? Porque algo tendrían que hacer. Pues la única vía de escape es una obra faraónica. Tendrían que construir canalizaciones nuevas para conectar la pradera al acueducto 2, que es una arteria principal que ya existe. Pero esto demuestra lo desconectada que está la política de la ingeniería. Conectar 7.000 casas de golpe a esa matriz llevaría muchísimo tiempo, un presupuesto brutal y encima le quitaría presión y agua a otras poblaciones de la región. O sea, para solucionar un problema burocrático local que ellos mismos han creado, acabarían montando un estrés hídrico a nivel regional. Menudo lío.
Un efecto dominó terrible. Entonces, si miramos el mapa completo, ¿qué significa todo esto para nosotros? Porque los datos del informe rompen por completo los prejuicios. Totalmente. En este caso específico, cancelar la concesión para pasar a lo público no es ninguna liberación, es anular automáticamente un escudo financiero. Es pasar de pagar 4.500 a 25.000 por contrato. Es triplicar el recibo a los pequeños negocios. Exacto, triplicarlo. Abrir la puerta a cobros retroactivos de 5 años. Y, lo más grave, garantizar un desabastecimiento físico por falta de pozos. Y yo creo que la gran conclusión aquí, más allá de este pueblo de México, es que estamos ante un caso de estudio perfecto. O sea, nos enseña lo importante que es leer la letra pequeña. Sin duda. Demuestra que asumir por inercia que lo público es siempre más barato o que lo privado es siempre un monstruo inflexible es un error enorme. Al final, los acuerdos ciudadanos y los detalles técnicos cambian toda la ecuación. Es que es un triunfo monumental de la ciudadanía. Estos vecinos acorralaron legalmente a una empresa y a un regulador para lograr un tratado de paz que mantiene los costes controlados y el agua fluyendo. Pero claro, yo quiero dejar una última reflexión flotando en el aire para quienes nos escuchan. Adelante. Hemos visto que el bienestar económico y el acceso al agua de 7.000 familias depende única y exclusivamente de que un contrato privado ante notario no se rompa nunca. Si ese papel se anula por un capricho político, todo el escudo colapsa. Ya. Entonces cabe preguntarse, ¿están realmente protegidos los derechos de estos ciudadanos? ¿O simplemente están alquilando un paraguas temporal bajo una tormenta regulatoria enorme que no pueden controlar? Ahí queda eso para reflexionar. Una pregunta para darle muchas vueltas, desde luego. Pues sí. Y con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Hasta la próxima.